una enorme bendición para nosotros saber de que estás ahí conectado para poder transmitirte la palabra del Señor y que dice la palabra de nuestro Señor respecto a la presión social. Te suplico que por favor no te desconectes, sino que nos puedas ayudar a compartir este video con tus amigos o con seres queridos, ya que vamos a abordar en bastantes temas que seguramente serán de bendición. Si por algún motivo tú no pudiste contestar las respuestas durante toda la semana en nuestras redes sociales, no tengas pena, por favor quédate, porque estoy seguro que serán de bendición. Siempre trataremos a la luz de la palabra que dice respecto a la presión social, qué debemos de hacer, cómo podemos manejarla y de qué forma podemos superar este tipo de presión. Y nos sentimos muy alegres porque en esta ocasión nos van a acompañar algunos jóvenes que queremos mucho de la red, 6 jóvenes, y lo vamos a hacer pues reuniéndonos en diferentes horarios, y esperamos que así como fue de bendición para nosotros, también pueda ser de bendición para ustedes el escuchar las respuestas a algunas preguntas que nos han causado ciertas dudas a todos nosotros. Entonces no se despeguen de su computadora o de su celular y síganos hasta el final. Dios les bendiga. Dios los bendiga. Dios les bendiga, mi nombre es Cristian Robledo. Yo soy Gire Pineda. En esta tarde esperamos poder edificar sus días. Tenemos el privilegio de resolver una de las preguntas que estuvimos tratando en nuestras redes sociales. Esperamos que puedan quedarse con nosotros durante esta hora. Dios les bendiga. Hola chicos, Dios les bendiga. Qué bueno tenerlos por acá. Mi nombre pues, es Alison Mazariegos y estoy para servirles. Igualmente, mi nombre es Jonathan López y ya saben, aquí estamos para servirle en cualquier cosa que necesiten. Y saludos de la Red Juvenil. Dios les bendiga. Hola chicos, que el Señor les bendiga. Mi nombre es Fernanda Mazariegos y el día de hoy venimos a darles un mensaje de parte de Dios. Jóvenes, Dios les bendiga. Mi nombre es Lisandro Monroy y verdaderamente agradecerles porque ustedes nos han seguido en cada transmisión, en cada pregunta de la red social, y esperamos que este mensaje que traemos sea de mucha bendición para sus vidas. Bendiciones. Dios les bendiga, amados hermanos. Para nosotros es un gusto poder saludarles. Esperamos que estén muy bien. Queremos en unos minutos poder explicar un poco este tema con la ayuda de Dios y a la luz de la palabra, para que todos podamos tener una mejor guía para poder afrontar este tema. Queremos empezar con un versículo que se encuentra en Proverbios 1:10, que dice: querido jovencito, si los malvados quieren que te portes mal, no te dejes llevar por ellos. La presión social se define como aquella influencia que ejercen otras personas hacia tu vida, ya sea en tus pensamientos, en tus valores y en tu comportamiento. Tenemos que tener claro que todos hemos cometido errores y que todos en determinado momento hemos caído y cedido ante la presión social, sea por las personas con las que estamos o bien por el entorno o lugar en el que nos encontramos en ese momento. Sin duda, en algún momento de nuestras vidas hemos hecho algo a causa de la presión social. Por ejemplo, tomar, fumar, salir a fiestas con amigos, incluso relaciones sexuales, ya sea en el colegio, en el trabajo o incluso en nuestra propia casa. Queremos leer un versículo que se encuentra en 2 Corintios 6:14 y dice: no participen en nada de lo que hacen los que no son seguidores de Cristo. Lo bueno no tiene nada que ver con lo malo. Tampoco pueden estar juntas la luz y la oscuridad. Este pasaje es muy claro. Y en resumen podríamos decir que no tiene nada que ver lo bueno con lo malo. Si nosotros estamos con Cristo, a nosotros nos corresponde hacer lo bueno. Y es allí donde yo quisiera que todos nos preguntáramos: ¿por qué nos cuesta tanto y no estamos dispuestos a ser jóvenes diferentes a los demás? Seguramente alguien ha insistido en tu vida en que hagas algo malo, algo que no está correcto delante de los ojos de las personas, incluso delante de los ojos del Señor Jesús. Pero ¿cómo te sientes en esas ocasiones? Probablemente te vas a sentir mal, avergonzado, incluso hasta triste. Y es que los chicos y las chicas influyen mucho en nuestras vidas. Por ejemplo, cuando vienen y te dicen que hagas algo que no está bien delante de Dios, pero que solo ellos y tú lo van a saber, ¿cómo te sientes en ese momento? Seguramente te has de sentir muy mal. Una manera que tenemos de poder afrontar esta situación y de alguna manera de preganar la batalla de la presión social es eligiendo bien a nuestras amistades. Si nuestras amistades en su mayoría o en su totalidad no son cristianas, pues es obvio que nos van a incitar a hacer algo que no es correcto, nos van a querer llevar a donde ellos están y va a ser muy difícil para nosotros poder decir que no.
un primer paso que podríamos tomar es elegir bien a nuestras amistades. Quiero leerles un salmo que para mí define perfectamente el tipo de amistad que deberíamos de tener. Es el Salmo 119, 63, que dice de la siguiente manera: soy amigo de todo el que te teme, refiriéndose a Dios, de todo el que obedece tus mandamientos. También en la Biblia podemos ver un personaje que accedió a la presión social, y es Aarón, el hermano de Moisés. Cuando Moisés subió al templo a orar, Aarón accedió a los deseos de los israelitas al querer hacer un becerro de oro. Y es que también la influencia de la presión social en nuestras vidas es alguien que tú quieres que sea aceptado, que tú formes parte de ese grupo. No va a ser con un extraño, un desconocido que te pueda influenciar en tu vida, sino que va a ser una persona a la cual tú quieras agradarle. Y es lo que vemos en este pasaje con Aarón, que él deseó agradar y hacer los deseos de los israelitas, aún él sabiendo que eso no era correcto delante de los ojos del Señor. Por otro lado, también tenemos que tomar en cuenta que como jóvenes nos vamos a sentir atraídos por muchas cosas. Digamos que ya cumplimos el primer paso y tenemos solamente amistades cristianas, perfecto. Aún con eso, tenemos que entender que en nuestra carne hay muchos deseos y cada uno tiene ciertas debilidades. Y nosotros tenemos que hacer dos cosas. Primero, poder identificar cuáles son esas debilidades. Segundo, poder aceptarlas. Y digo aceptarlas no para normalizarlas y poder, como se dice, darle rienda suelta al gusto, ¿verdad? No, debemos aceptarlas en el sentido de decir, bueno, yo tengo esta debilidad, tengo que afrontarla, tengo que esforzarme, tengo que trabajar en ella, porque es en esa debilidad que van a venir las tentaciones, que el enemigo va a tratar de derrotarnos. Quiero leerte el pasaje que está en Santiago 1:14, que dice: uno es tentado cuando se deja llevar por un mal deseo que lo atrae y lo seduce. ¿En qué momento es mejor retirarse? Bueno, a pesar de todos tus esfuerzos y todos los pasos que te hemos estado guiando, y aún así existe la presión social y aún así existen las malas decisiones, entonces lo mejor es retirarse de esas personas que están haciendo mal a tu vida, que te están aconsejando mal. Lo mejor es que tú tomes un tiempo para ti y que veas realmente quién merece estar en tu vida y quién te está influenciando, y sobre todo quién te está acercando más al Señor. No lo veas como una derrota, no lo veas como que tú perdiste delante de Dios. Creo que al final es una ganancia, porque estás agradando al Señor y sobre todo estás sintiéndote tú mismo bien contigo con las decisiones que estás tomando. Tenemos el ejemplo de los tres jóvenes que aparecen en el libro de Daniel, que son Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos, como todos sabemos, estaban siendo influidos por una presión social, no de sus amigos, no de su familia, de toda una nación, de la máxima autoridad que estaba en ese momento, que era el rey Nabucodonosor. Sabemos que había un decreto que cuando sonara el cuerno, ellos debían postrarse y adorar la estatua del rey, pero ellos tomaron la decisión de agradar a Dios antes de agradar a los hombres. Y Dios en su momento los honró. Y es exactamente lo mismo que pasa en nuestro tiempo. Si nosotros decidimos decirle no al mundo, decirle no a nuestras propias pasiones carnales, si decidimos decirle no a aquello que está en contra de lo que Dios nos manda a hacer, Dios a su debido momento también nos va a recompensar. Creo que al final de todo esto, nuestra salida es acudir a Dios. Y sobre todo, Dios no nos acusa, Dios no nos viene y nos tacha por algún pecado, algún error o alguna mala decisión que hayamos cometido. Sin embargo, Él nos llama a que nos arrepintamos con un corazón contrito y humillado, y sobre todo que le entreguemos a Él todos nuestros pecados. Sabemos que el Señor es misericordioso y que sobre todo Él es amor con nosotros. Entonces tenemos que tener la seguridad que Él nos va a recibir con brazos abiertos. Aún así hayamos cometido miles de errores a base de una mala decisión por la presión social. Quiero leerles también el versículo 1 de Juan 2:1. Mi queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos abogado que defiende nuestro caso ante el Padre, Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Y sabemos que Él no nos va a juzgar, sino Él nos va a recibir con los brazos abiertos. Queremos finalizar leyendo el versículo que se encuentra en Romanos 12:21, que dice: no se dejen vencer por el mal, al contrario, triunfen sobre el mal haciendo el bien. Siempre nosotros vamos a tener dos caminos que tomar. Al momento de tomar una decisión, en nosotros está si queremos hacer el bien o si queremos hacer el mal. Nosotros hemos sido llamados para hacer buenas obras, y en nosotros está la capacidad de poder decirle no al mundo, no al pecado,
no a lo que la gente quiere que haga, no a las corrientes que nos intentan llevar a la iniquidad. Nosotros tenemos el poder en nosotros, el Espíritu Santo que está dentro de nosotros nos habilita y nos capacita para poder hacer buenas obras, y tenemos que vencer el mal haciendo el bien. También tenemos la seguridad que si estamos haciendo bien las cosas delante del Señor, vamos a tener su respaldo y sobre todo nos vamos a sentir bien con nosotros mismos. Esperamos que haya quedado claro esta respuesta sobre tu pregunta. Y sabes, tienes que tener la seguridad de que el Señor siempre va a estar contigo, y en cualquier momento no dudes que Él es tu consejero, es tu abogado y sobre todo es tu Padre. Dios te bendiga. Dios les bendiga. Buenas tardes, chicos, que el Señor les bendiga. Es un gusto para mi amigo y para mí estar hoy aquí con ustedes. Esperamos que puedan estar muy bien, que todos en su casa se encuentren muy bien. Les dejamos un saludo de parte de nuestros pastores y de parte de nuestros líderes juveniles. El día de hoy estamos acá pues porque queremos contestar una pregunta que para nosotros como juventud pues es demasiado difícil, ¿verdad? Entonces les voy a leer la pregunta y vamos a indagar un poquito en el tema para que a ustedes les pueda quedar claro. La pregunta dice: ¿hay algo que has hecho o dejado de hacer en contra de tu voluntad por la presión social dentro de la iglesia? Para empezar, pues yo les voy a leer una definición de qué es presión social, y es una influencia que ejerce un grupo de pares al alentar a una persona a cambiar sus actitudes. Bueno, aquí dice específicamente dentro de la iglesia, ¿verdad? Entonces, yo me ponía a pensar y decía, directamente como jóvenes, dentro de la iglesia nuestro comportamiento definitivamente cambia. Sin embargo, yo creo que en algún momento cuando estamos un poco más pequeños nos dejamos influenciar porque nos da miedo la burla, nos da miedo el que dirán, nos da miedo ser rechazados de un grupo o no poder encajar dentro del mismo. Entonces nosotros hacemos cosas que al final no le agradan a Dios, por supuesto, y que nosotros sabemos que están mal. Por ejemplo, venimos y le dejamos de hablar a un compañero porque todos los demás dicen que él es el rechazado, ¿verdad? O le dejamos de hablar a alguien porque no tiene las mismas condiciones económicas que yo tengo. O resultamos haciendo cosas que están mal delante de los ojos de Dios. Venimos y tenemos novia en la escondida de nuestros padres porque todos nos están molestando, que nos gustamos con el compañero, con el amigo, y como todos nos están molestando, terminamos cediendo y resultamos siendo novios, besándonos, resultamos haciendo cosas que no están bien, y lo resultamos haciendo nada más porque en algún momento ejercieron presión sobre nosotros y nosotros no quisimos desencajar de ese grupo. Para lo mismo, mi amigo Jonathan pues les va a poner un ejemplo bíblico para que también lo puedan ver fundamentado, ¿verdad? Amén. Amén, pues como bien explicaba nuestra amiga Gaby, pues la presión social no solo está en el ámbito de afuera, en el mundo, sino que aquí también puede existir en la iglesia. Pero yo ahorita les voy a hablar de la presión social que se puede ejercer en el mundo. La historia está basada en Hechos 5, 28 al 29, en donde dice la palabra que un grupo de saduceos y junto con su sumo sacerdote estaban persiguiendo a los apóstoles que quedaron después de Jesús. Entonces ya los tenían acorralados y todo. Entonces Pedro junto a los demás apóstoles se levantaron y dijeron que no, que era preferible obedecer al Señor que obedecerlos a ellos, porque lo que ellos querían era que dejaran de hablar de Jesús, que los apóstoles dejaran de hablar de Jesús. Entonces tal vez estrictamente no va a estar ahorita en nuestros tiempos de que nos vayan a matar o nos vayan a encarcelar, o al menos en nuestro país, pues por la gracia del Señor todavía no estamos en esos tiempos, pero tal vez junto a la presión social que pueda haber en los demás, junto con tus amigos, de decirte, si estás yendo a la iglesia, pues te dejo de hablar, o que mejor quédate con tus amigos de la iglesia, que ellos sí te apoyan y ya no contés con nosotros. Entonces hay muchas veces que la presión que nuestros amigos pueden hacer, las actitudes que toman nuestros amigos de afuera, puede ser mala hacia nuestra vida espiritual que estamos siguiendo, hacia nuestra vida, hacia nuestro camino que seguimos en Jesús. Y para completar, quiero decirles un versículo de Juan 15, 19, que también resumiéndolo, donde el Señor dice de que los del mundo nos van a odiar por nuestra forma de vivir prácticamente.
porque nosotros ya no somos del mundo. Y ahí dice en ese mismo versículo que el Señor nos escogió de los que estaban entre el mundo. Y entonces ustedes dicen, ¿para qué nos escogió? Nos escogió para ser sus hijos y para que podamos demostrarle y entregarle un poco el amor que Él nos tiene hacia nosotros, chicos. Entonces es muy esencial el tener ese conocimiento de que, sin importar la presión que pueda haber allá afuera, hay que seguir firme, porque hay que estar seguro de que nosotros vamos a quedar con la mejor parte. De igual manera, yo creo que en la pregunta anterior también les hacían énfasis en la historia de 3 jóvenes, que eran Misael, Azarías y Ananías. Y la verdad es que qué tremenda esa historia, ¿va, chicos? Yo sé que muchos ya la conocen, y si no pueden ir al libro de Daniel, y en los primeros 3 capítulos está la historia. Estos jóvenes, la verdad, en ese momento sí iban a tener, si ellos se rebelaban contra las personas que querían dominarlos o imponerles acciones a ellos, si ellos se rebelaban contra esas acciones, ellos iban a tener en ese momento un castigo, y era la muerte. O sea, hoy en día nosotros tal vez, como decía Jonathan, nosotros tal vez no vamos a morir directamente, que ahorita nos vayan a meter un balazo o nos vayan a cortar la cabeza, pues, pero sí vamos a morir espiritualmente, y muchas veces no nos importa a nosotros morir espiritualmente, media vez encajemos, media vez quedemos bien ante los ojos de un grupo de hombres, de un grupo de amigos, no nos importa defraudar a Dios o morir en el espíritu, media vez encajemos. Al contrario de estos jóvenes les impusieron y les dijeron, ustedes tienen que postrarse y adorar a unos dioses que no eran Dios, y ellos que dijeron, no lo haremos. Y estoy seguro de que nuestro Dios nos salvará. E incluso ellos dijeron, y aún así no nos salvara, de igual manera no te vamos a adorar. ¿Y qué recompensa recibieron ellos? ¿Ustedes creen que no todo el pueblo dijo, ala, mátenlo, sométanlo al horno de fuego, perdón? Lo dijeron. Sin embargo, a ellos no les importó, porque les importaba más en ese momento lo que decía Dios que lo que fuera a decir el mundo, o incluso las consecuencias que fueran a tener. Nosotros hoy en día como jóvenes preferimos ser aceptados por el mundo, hacer las cosas de este mundo, decir que tenemos amigos gays, que somos partidarios de ir y escuchar música satánica, de hacer todas esas cosas que el mundo nos quiere meter a fuerza, y negamos a Dios, negamos a aquel que nos dio la vida, lo negamos, y no nos importa morir espiritualmente, media vez el mundo nos acepte. Hoy en día, chicos, nosotros les dejamos una reflexión de que podamos nosotros ponernos un ratito la mano en la conciencia y pensar si todos los actos que nosotros estamos realizando son el reflejo de Dios, o en algún momento nos estamos avergonzando de Él y nos estamos dejando más influenciar por el mundo que por las cosas de Dios. Amén. Amén, chicos, un saludo de igual manera y que Dios les bendiga. Jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buen día, que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Verdaderamente es un gran privilegio para nosotros poder traerles una palabra, transmitirles una palabra que edifique sus vidas, que sea de mucha bendición. Es para nosotros, como decía Liz, un verdadero privilegio poderles hablar a través de este medio, y que ahí donde ustedes estén, esta palabra, que tal vez es algo pequeño, pero que ustedes lo puedan guardar en su corazón y ponerlo en práctica. Ok, queremos compartir con ustedes uno de los temas que han sido relevantes en los últimos tiempos como jóvenes, ¿verdad? En la etapa que nosotros nos encontramos, y es algo muy importante. ¿Cómo puedo yo influir en las otras personas, o cómo me dejo influir, ¿verdad?, en las mismas personas? Y fíjense de que no importa la cultura, no importa la edad que nosotros tengamos, no importa el país donde nosotros estemos, siempre va a determinarse personas que van a liderar, y van a haber otras personas que nacen para ser lideradas. Pero vamos un poco más a fondo. Yo quiero preguntarles a ustedes, ¿cómo pueden influir, o cómo se dejan influenciar o influir en las otras personas? Y la primera pregunta que debemos hacernos es, ¿a qué edad puedo yo influir en las otras personas? Y no importa la edad, sea pequeño, sea una persona de 20 años, sea una persona adulta mayor, no importa, sino es el conocimiento, es el peso que la persona puede tener en un ámbito, y pues se va a dejar determinar por las demás personas.
La otra pregunta es, ¿dónde puedo ser yo influyente? Y no hay un lugar específico para que nosotros podamos ser diferentes, marcar una diferencia ante las demás personas. Y puede ser en el trabajo, puede ser en la universidad, y sobre todo hay una palabra que ahora pues es muy escuchada a nivel mundial, y es cómo ser un influencer. Ustedes conocen a los youtubers, a los instagramers, a los tiktokers, y es algo que está dando una revolución a nivel mundial. Pero yo les quiero preguntar ahora, ¿ustedes se dejan influenciar o ustedes influyen en la vida de las demás personas? Para esto quiero yo compartir un versículo bíblico que es en 1 Corintios capítulo 11 versículo 1, que dice: sean imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Bueno, yo creo que ya sea que seamos personas influyentes o que nos dejemos influir, debemos de saber qué es lo que nosotros estamos buscando. Y para eso, influir es ejercer autoridad sobre una cosa o persona. En la Biblia encontramos muchos ejemplos de personas que fueron influyentes o líderes, pero también hay ejemplos de personas que fueron influidas. Para nosotros, cuando nosotros somos personas influidas, tenemos que saber 3 puntos importantes. El primero es qué figura, vacío o identidad estoy buscando. En 2 Samuel 16:21 nos habla de la historia de Absalón. David y Absalón, que David era su papá y Ahitofel era el consejero de David. Vino Ahitofel y él empezó a influir en la vida de Absalón, sabiendo de que este tenía un vacío y buscaba una identidad de padre hacia David, y le empezó a decir de que se ganara el pueblo, que hiciera muchas cosas para poderle quitar el reinado a David. Y Absalón, que no sabía su identidad y buscaba una, él accedió a esto. El segundo punto es de quién nos dejamos influir, y para eso la historia está en Génesis 3:4-6 y nos habla de Adán y Eva. La parte específica donde la serpiente viene y ella, que representa al enemigo, le habla a Eva y la convence de cierta manera de comer el fruto que estaba prohibido. A consecuencia de esto, de una mala influencia, vino Eva y se lo dio a Adán, y hasta el día de hoy pues se tienen consecuencias de esos errores. Y el tercer ejemplo de esto es qué características debe de tener la persona por la que me dejo influir. Y en la Biblia, en Jueces 5:7-8 nos habla de Débora. Dice que Débora era una persona con carácter, era una persona decidida, pero que sobre todo Débora no tenía temor porque estaba confiada en los planes de Dios. ¿Y qué hizo Débora? Sacó al pueblo adelante, siendo ella la mujer, lo sacó adelante y lo llevó a los pies de Cristo. Amén. Ahora que queremos compartir con ustedes una historia que verdaderamente nos impactó a nosotros dos con Fernanda, y nosotros queremos compartirles esto a ustedes, y es sobre los 12 espías que entraron a Canaán, que el Señor les dio una orden a Moisés y les dijo: escoge a 2 espías y que entren a Canaán, tierra donde fluye leche y miel. Entonces, ¿por qué nos enfocamos en esto? Porque hay 2 jóvenes que sobresalen, 2 jóvenes que fueron influyentes, no solo en 10 personas más, no solo en Moisés y en Aarón, que era el hermano de Moisés, sino en una nación entera, que fue el pueblo de Israel, ¿verdad? Que el Señor los estaba sacando de la esclavitud. Para eso vámonos entonces a Números capítulo 13, versículo 30. Dice: luego Caleb le pidió a la gente que estaba cerca de Moisés que se callara y dijo: vamos y apoderémonos de esa tierra, con seguridad que la conquistaremos. Pero los espías que fueron con él dijeron: no seremos capaces de atacar a esa gente, porque ellos son más fuertes que nosotros. Luego esparcieron falsos rumores entre los israelitas acerca de la tierra que exploraron, diciendo: la tierra que exploramos es una tierra que se traga a la gente que vive en ella. Toda la gente que vimos era enorme. Basta con decirles que vimos incluso a Neflim, los descendientes de Anak, que vienen de los de Neflim. Ante ellos nos sentimos como saltamontes, y así les parecíamos nosotros a ellos. Ok, fíjense de que, ¿qué está sucediendo acá? Moisés delega a 2 espías que fueran, como ya les habíamos comentado, que fueran y espiaran a la tierra de Canaán. Moisés les dio la orden: vayan y vean cómo son las personas, son grandes y son pequeñas, cuál es la medida de los frutos que están ahí, cómo es la cultura.
para que esa información fuera a llevar a Moisés y ellos evaluaran, ¿verdad?, la forma de cómo iban ellos a vencer esa tierra. Pero hay algo muy importante aquí, de que los 10 espías, aparte de los 2, ¿verdad?, porque eran 12, dijeron algo que fueron influyentes de una manera negativa entre una nación entera. Y ellos dijeron, ¿cómo vamos a entrar ahí? Las personas que viven ahí se comen viva la gente, son muy grandes, son otro nivel de cultura. ¿Cómo nosotros vamos a poder vencerlos? Y fíjense de que a esto vamos nosotros, que hubieron dos jóvenes que influenciaron o que fueron influyentes ante las demás personas, y ese fue Caleb y Oseas, que Moisés le cambió el nombre a Josué. Para ello vámonos a Números capítulo 14, versículo 24. Dice de la siguiente manera: en cambio, mi siervo Caleb se ha portado distinto, pues él me sigue completamente. Por eso lo llevaré a la tierra que estuve explorando y sus descendientes la poseerán. Ahora vámonos al versículo 30. Ninguno de ustedes entrará en la tierra en la que les prometí que los iba a establecer. Solo entrarán Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. ¿Por qué ellos iban a entrar a la tierra prometida? Porque fueron la diferencia ante 10 personas más. Aquellas personas influyeron de una manera negativa, sin embargo ellos tenían la confianza en el Señor, tenían el temor del Señor, y ellos cambiaron el pensamiento de las demás personas. Y este mensaje queremos darte el día de hoy, joven. Tú, en el ámbito que te muevas, ya sea en el trabajo, en los estudios, con tus compañeros, con tus amigos, ¿verdad?, íntimos, donde tú te muevas, tú tienes que ser influyente, tienes que llevar la palabra del Señor. Si no se comparte la palabra, tú tienes que llevar un mensaje, tú tienes que reflejar el amor del Señor, tú tienes que reflejar la paz del Señor. Y que nosotros, el objetivo como jóvenes cristianos es de verdad llevar a esos jóvenes a los pies de Cristo. Tal vez para nosotros no va a ser gran tentación algo, ya no es tan costoso dejar algunas cosas, pero para otros que nos están siguiendo, que nos miran, tal vez no son muchos, tal vez son 3 o 5, pero son personas que si tú haces algo vas a influir de una manera buena o mala en ellos. Y esa acción puede llevarlos a ellos a alejarse o a acercarse más a Cristo. Ok, entonces por último, despedirnos, ¿verdad?, de esta cápsula de bendición. Decirte de que tú tienes la victoria, de que tienes que poner la confianza en Dios, tienes que estar firme ante la situación que estamos nosotros pasando, y ahí en tu intimidad busca la presencia, tienes que ser adorador, tienes que lograr un celo por la palabra, y pues el Señor desde ya te dio la victoria porque no estás solo. Bendiciones. Les bendiga. Dios te bendiga, joven, que es un hermoso privilegio de parte de Dios poder seguir explicando esta serie de preguntas. La pregunta que lograste ver en el slide anterior, vamos a tratarla de explicar a la luz de la palabra y qué dice la palabra respecto a este tipo de problema. Ya hemos venido hablando acerca de la presión social y debemos de conocer que lo primero que afecta a esto en nuestra vida es nuestra voluntad, es nuestras decisiones. Nosotros definimos qué es lo que vamos a hacer o dejar de hacer en base a los conocimientos y en base a lo que está en nuestra mente y nuestro corazón y hemos aprendido durante bastante tiempo, pero lo primero que eso afecta es nuestra voluntad. Debemos de saber, por ejemplo, joven, tú que me ves, si tú amas a alguien, lógicamente nosotros nunca deseamos hacer un daño a aquella persona que amamos. En ningún momento de nuestra vida pasa por nuestra mente afectar a alguien que realmente amamos. Pero muchas veces sí las afectamos también porque nos influencian, el entorno social nos influencia para afectar a la persona que tanto amamos y que nunca creímos que pudiéramos hacerlo. Y vamos a hablar de un personaje que es bien importante y que seguramente hemos escuchado muchísimas veces su historia, pero hoy le vamos a dar una referencia diferente y es acerca de Pedro, y para eso yo te invito a que me acompañes a Marcos 14, 29 al 31, que dice así: entonces Pedro dijo, aunque todos se aparten, yo sin embargo no lo haré. Y Jesús le dijo, en verdad te digo que tú, hoy, esta misma noche, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Pero Pedro con insistencia repetía, aunque tenga que morir,
contigo no te negaré. Y todos decían también lo mismo. Entonces Luis decía, ¿verdad? Que para que nosotros podamos caer bajo alguna presión social o hacer algo malo a ciertas personas porque nos están ejerciendo mucha presión, debemos de saber que el amor que le tenemos nosotros a la persona, que en este caso era el amor que Pedro le manifestaba o profesaba acerca de Jesús, era un amor de verdad sincero, porque dice, aunque tenga que morir, yo no te voy a negar. Pero algo importante de esto es que muchas veces nos advierten antes de caer en cualquier presión social, viene una advertencia en nuestra vida, y esa advertencia puede venir acerca de nuestros padres, de repente nuestros líderes en la iglesia o algún amigo cercano que nos quiere ver un bien, para evitarnos algún proceso que va a traer cosas malas a nuestra vida. Entonces en este caso Jesús quiso advertirle a Pedro sobre que le iba a negar, pero Pedro no lo quiso ver. Claro, y nos damos cuenta que rápidamente la fórmula que utilizó Pedro, digamos, Pedro era leal, porque le dijo, yo no te dejaré. Él tenía amor y era fiel, por lo tanto él era leal. La pregunta es, si tú ves a una persona fiel, una persona que te ama, una persona que te ha demostrado el amor y ha estado allí contigo, lo último que nosotros pensaríamos es que esa persona nos hiciera un daño. Entonces la pregunta es, si Pedro nota que está dispuesto a dar todo por Jesús, si está dispuesto a entregarse por amor al Señor, ¿quién nos podríamos imaginar que realmente lo podría negar? ¿Cómo podría ser que otra persona ajena, que Pedro tal vez no amara, podría influenciar en Pedro para hacer algo negativo a aquella persona que profesaba tanto amor que era Jesús? Pero lo vamos a ver a la luz de la palabra. Y otra cosa importante es que qué es lo que nos está ejerciendo a nosotros una presión para tomar una mala decisión. De repente, en el caso de Pedro era algo bastante fuerte porque le estaban amenazando con que le iban a matar. Pero a nosotros, ¿qué nos está ejerciendo esa presión? De repente tus amigos te están diciendo que ya no van a ser tus amigos porque vas a la iglesia, o de repente te están insinuando que vayas a tomar con ellos, y como tú decides no ir, te dicen que ya no te van a incluir dentro de esas actividades. En fin, ¿qué es lo que a ti como joven te está presionando tanto a que tomes una mala decisión? Pedro tenía realmente una presión fuerte porque era la muerte, y es lo que dice en el libro de Marcos 26, 29, 69. Dice, Pedro estaba sentado afuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Entonces, ¿qué es lo que te está ejerciendo a ti presión para que tomes una mala decisión en tu vida? ¿Qué es lo que te está trayendo a ti el ir a tomar, el que de repente ir a una fiesta, si no escuchas esa música que todos los jóvenes hoy escuchan, y como tú no la escuchas, entonces te están rechazando, de repente ya no te invitan? ¿Qué es lo que te está haciendo negar a Jesús? Porque Pedro sí tenía una causa bastante fuerte, que era la muerte. Claro, por supuesto, era la muerte. Sin embargo, esto no justifica, ¿verdad?, lo que Pedro hizo, porque lógicamente es algo complicado. Aquella persona que ama tanto como Pedro también está fallando. Estamos viendo el primer paso que falla. En los siguientes versículos dice, en versículo 71 del mismo capítulo 26, dice, saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también estaba con Jesús en Nazareno. 72. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco a ese hombre. 73. Un poco después, acercándose los que por allí pasaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a ese hombre, y enseguida cantó el gallo. Lo que es bien importante saber es que Pedro enfatizaba que amaba al Señor. Pedro enfatizaba que entregaba todo para el Señor, y en el momento de la presión social que lo querían matar, Pedro dijo, no lo conozco más. Yo no sé, joven, si tú de repente estás ahí en tu casa y tú empiezas a pensar, cuando de repente en el colegio preguntaron ¿quién es cristiano? Y tú te arrepentiste y negaste a Jesús, no levantaste tu mano, ¿verdad? O de repente en un grupo de amigos no profesas bien el evangelio y te avergüenzas porque la presión social te hace pensar que no lo tienes que hacer. Es más, muchos jóvenes son cristianos, pero en sus colegios no saben que son cristianos, en sus universidades no saben que son cristianos, en sus trabajos de igual forma. ¿Por qué? Porque nos hemos avergonzado. La presión social te quiere hacer ver que si eres un cristiano eres una persona rechazada, y es todo lo contrario. Pedro cedió ante la presión. Claro, era una presión de muerte, pero dice la palabra, si hemos de morir por Cristo, e incluso si así lo fuera de radical,
debemos tener bien claro que no debemos de ceder a la presión y mucho menos negar a nuestro Señor. El hombre que amaba tanto y juraba fidelidad cedió ante la presión social, que es Pedro. Aquí me voy a dejar, sino el versículo 75 dice: entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces, y salió afuera y lloró amargamente. Nos damos cuenta, Pedro dice que vino una amargura a su corazón y salió llorando porque sabía que había fallado. Yo no sé, joven, si tú has llegado a tu casa o después de hacer algo incorrecto delante de los ojos de Dios que sabes que no debes de hacer, después sientes aquel remordimiento en tu corazón y te sientes incómodo. Llegas a tu casa o de repente tú, señorita, si has hecho algo incorrecto, llegas a tu casa y te sientes impura, o joven, te sientes impuro, y viene eso en tu corazón. La pregunta es, si ya cediste a la presión social, si ya negaste al Señor con tus actos, con tu forma de hablar, ¿qué tenemos que hacer para poder ser redimidos de esta situación? Y muchas veces pues nosotros nos arrepentimos, pero en otras ocasiones también el Señor se acerca a nosotros porque conocemos y sabemos que tenemos un Dios de amor, y ese Dios de amor pues nos quiere cerca de Él. Y esto fue lo que sucedió con Pedro. De repente Pedro se arrepintió y sentía que lo que había hecho era muy malo, porque después de que él negó a Jesús, vio que lo iban a crucificar. Entonces imagínense cómo pudo estar el corazón de Pedro en ese momento, tal vez triste, tal vez arrepentido, con muchas cosas en su corazón, porque sabía que lo que había hecho era malo. Pero después de esto, después de que crucificaron a Jesús y que pasaron muchas cosas más, en Juan 21, 15 al 17 dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Ya le preguntó una vez, ¿verdad? Entonces dice en el 16, volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. En el 17 dice, le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Entonces lo importante de esto es que de repente cedimos ante una presión social, de repente caímos en hacer algo malo ante una presión social, pero sabemos que debemos arrepentirnos. Dice la palabra del Señor que Él busca aquellos corazones que se arrepienten de verdad y se acercan a Él. Y hoy el Señor te está dando una oportunidad, el Señor se está acercando a ti nuevamente si has fallado, para decirte que hoy es el día en que puedes cambiar y que no importa lo que el mundo pueda decir o lo que el mundo pueda influenciarte. Tú tienes una convicción, tú sabes a quién sigues, tú conoces la persona que te tiene con vida y te tiene hoy en este lugar. Así que es un buen momento para que te arrepientas, y así como Pedro reconoció su error, y qué difícil, el Señor le preguntó 3 veces a Pedro si lo amaba, pero seamos hoy la diferencia para poder acercarnos al Señor. Por supuesto, y uno de los puntos importantes, como hablaba Cintia, lo hermoso de este texto es que Pedro falló, se alejó. Dice la palabra que volvió a lo que hacía anteriormente, que era pescador de hombres, pero aún estando ahí, Jesús llegó a su corazón nuevamente. Hoy Jesús, joven, está llegando a tu corazón por medio de este video, por medio de un texto, por medio de una imagen. El Señor está llegando a tu corazón y te dice que te ama y que desea volver, que tú vuelvas a su corazón, que tú vuelvas a Él, no importa lo que haya sucedido. Pedro, incluso arrepentido, dice que Jesús llegó a Él. Pedro no llegó a Jesús, porque Jesús, nuestro Dios, es tan hermoso que se toma el tiempo para llegar a nosotros, y nosotros tenemos que abrirle nuestro corazón. Así que yo te exhorto, joven, señorita, que puedas tú recibir al Señor en tu corazón. Si has fallado, cometiste un error tan grave. Pedro negó a Jesús, pero a pesar de haberlo negado, dice la palabra que Jesús le va a preguntar: ¿me amas? Como quien dice: me fallaste, ¿verdad? ¿A quién nos gustaría responder esa pregunta? Creo que a nadie. Pero Jesús te ama. Es momento de arrepentirnos y dejar atrás todo aquello de que nos indujo a hacer algo negativo. Dios te bendiga. Espero que cada una de estas respuestas haya podido ayudarte a poder solventar cada una de las dudas que pudieron haber surgido. Y si de repente no has tenido estas dudas, pero has encontrado en ellas respuestas para un futuro, en buena hora. Puedes revisarlas, puedes volverlas a colocar. Si tienes alguna pregunta, de igual forma, háganosla llegar por medio del correo privado de cada una de las plataformas virtuales, o como tú gustes. Será una bendición. Tengo el enorme privilegio en cortos minutos poderte dar la conclusión de estos temas. Sé que muchos de nosotros en algún momento determinado hemos caído
bajo la presión social y hemos cometido errores. Eso es indudable. Desde errores tan sencillos como de repente molestar a alguien o hacer sentir mal a alguien, digámoslo sencillo, ¿verdad? Aunque no lo es, hasta errores agravantes como negar incluso a Dios, como platicábamos con Pedro. Sé que muchos de nosotros hemos cometido errores. Sé que de repente por la presión social hoy en día tal vez muchas señoritas hoy están embarazadas o muchas personas ya dieron a luz porque tienen una presión social de que tienes que dar tu prueba de amor y tienes que enamorarte y tienes que hacerlo porque si no eres una rechazada de nuestra sociedad o eres una rechazada de nuestro grupo. Hoy en día de repente tu joven o cualquier joven vive inundado en alcohol, en drogas, en cualquier tipo de adicción porque en alguna vez te llevaron a algún lugar y te obligaron a hacerlo y la presión social te obligó prácticamente a que tengas que consumir este tipo de bebidas alcohólicas o tipos de drogadicción. Sin importar la situación en la que tú hayas sido involucrado o incluso hayas en algún momento determinado negar a Dios, muchos creen que negar a Dios solamente es decir que no, solamente decir no, yo no creo en Dios y es parte de, pero hay muchas formas de negar a Dios. Nuestro día a día puede negar a Dios, la presión social, de repente decir un Dios te bendiga porque nos da pena que sepan que somos cristianos, es parte de una presión social. El hecho de no venir y expresarte con amor como de repente lo haces en la iglesia y expresarlo en tu colegio, en tu universidad, hacerlo en tu lugar de trabajo, hacerlo de una forma bien, una forma normal de parte del Señor también es negar al Señor. No perdonar a otros también es negar al Señor. Mucho lo hemos negado de muchas formas, como de formas también literales. De repente comentábamos hace unos minutos quién de aquí o quiénes han dicho quiénes son cristianos y tú por pena porque sabes que nadie te va a creer o nadie nos va a creer que somos cristianos, levantamos nuestra mano y decimos yo soy cristiano. Muchos hemos negado al Señor y la presión social cada vez nos mueve y nos mueve más a hacer de una forma incorrecta. Hoy en día la sociedad nos marca que escuchar música que no adora al Señor, bueno, de hecho siempre ha sido, pero hoy en día música que golpea profundamente los principios no solamente cristianos, sino los principios éticos de cualquier índole, que eso está bien, y si tú no lo escuchas eres un marginado, y eso es mentira. La palabra de Dios es muy clara y dice que al final de todo lo que pasa han habido diferentes sociedades, cada quien ha tenido sus diferentes pruebas, pero hoy nuestra prueba de repente es diferente a la que pasó hace 100 años, pero debemos guardarnos en santidad. Menciono todo esto porque si tú has caído, has identificado varios puntos que la sociedad te ha impulsado a hacer cosas incorrectas, si tú ya lo identificaste, hoy es una buena tarde para que tú le digas al Señor juntamente conmigo: Padre, ten misericordia. Padre, perdóname de aquellas cosas que he hecho incorrectas. Recuérdate que Daniel y sus amigos, como decían mis hermanos, prefirieron no contaminarse. Puede ser que tú hayas tomado la decisión de no contaminar. Si tú te contaminaste, de repente Pedro se negó, dice que lloró amargamente y se fue. Pero Jesús llegó a su encuentro. Hoy es el momento que Jesús llega a tu encuentro. Y hoy es el momento de pedir perdón sobre esa presión social que tal vez cedimos e ofendimos, el nombre del Señor. Así que te suplico que donde estás puedas reflexionar juntamente conmigo qué hemos hecho y nos hemos dejado influenciar socialmente, tal vez hasta familiarmente, porque muchos de nosotros estamos combatiendo día a día tal vez con querer buscar al Señor aún cuando nuestra propia familia no lo quiere hacer, y la presión familiar nos está orillando a escuchar música que no queremos escuchar, a ver programas que no debemos de ver, a hacer diferentes actividades que sabemos que no son correctas hacerlas. Hoy llegó el momento de que tú, joven, con voluntad, y ese es el primer punto, con voluntad y determinación puedas poner a Dios como prioridad. Recuérdate que si tú no te avergüenzas del Señor, Él no te va a avergonzar de ti. Si tu confianza está puesta en el Señor, es la palabra: bienaventurado aquel que su confianza está puesta en el Señor. Tú pon tu confianza y tu voluntad en el Señor, que todo lo que tú hagas sea para confiar en el Señor, que todo lo que tú seas sea para poner tu corazón en el Señor. Así que te motivo, hoy es el momento de pedir perdón. Pidamos perdón si identificaste estos puntos. Quiero que cierres tus ojos de donde estás, joven señorita, juntamente conmigo, por reverencia al Espíritu. Y quiero que digas conmigo: Señor Jesús, te quiero pedir perdón porque he cometido un error, porque seguramente me he dejado influenciar con mis amigos, con amigos del trabajo, de cualquier lugar, o incluso tal vez por una red social o un programa de televisión me he influenciado y he hecho cosas incorrectas. Digámosle: Señor, te quiero pedir perdón porque sé que en tu luz veremos la verdadera luz, Señor.
Y quiero pedir perdón, amado Rey, porque tú tienes el propósito, tú tienes, Señor Jesús, el querer como el hacer, tú pones el querer como el hacer en los corazones de los hombres. Así que te pedimos que pongas en nosotros, Señor, el querer, que pongas el hacer, de no dejarnos contaminar y no dejarnos influenciar socialmente. Así que nos ponemos en tus manos, nos abandonamos en tus manos, amado Rey, sabiendo que tú tienes el control de absolutamente todo lo que hacemos. Nosotros te bendecimos, te exaltamos y te suplicamos que aunque este mundo esté rodeado de muchas cosas incorrectas, aunque en este mundo hay muchas situaciones complicadas, nos podamos guardar como Daniel y sus 3 amigos cuando fueron cautivos en Babilonia, Señor, nos podamos resguardar en ti. Te damos a ti toda la gloria, toda la honra, todo el imperio y todo el poder. Gracias, amado Rey. Amén y amén. De motivo, joven, vamos a continuar siempre con actividades dentro de nuestras redes sociales. Te suplico, por favor, siempre compartirlas, siempre estar en comunicación con nosotros. Recuérdate, no podemos vernos físicamente, pero en el Espíritu sí. En el Espíritu sí podemos compartir y saber que buscar al Señor es lo mejor que puedes hacer, joven. Así que Dios te bendiga. Espero puedas estar seguro tú y tu familia y que el Señor guarde tu casa. Bendiciones.